Listo, muchachos, entonces arrancamos con la presentación. Recordemos que la sesión se está grabando desde ese momento, por lo cual pedimos su colaboración en el uso del chat y en general del comportamiento que tenemos durante la sesión, ¿verdad? Entonces, si personas comienzan a utilizar el chat de una forma inadecuada, pues ustedes sabrán que eso va a aparecer aquí en la grabación. Entonces, evitémonos ese tipo de inconvenientes, por favor. Comenzamos entonces. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante conocido como las inteligencias múltiples. En el taller de la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de diferentes elementos que se relacionan precisamente con la forma en la cual nosotros nos sentimos cuando comenzamos a percibir que no hacemos las cosas como las hacen las demás personas, ¿verdad? Hablamos de una emoción que se relaciona con el hecho de que yo comienzo a identificar que no obtengo resultados en los mismos tiempos en los cuales los obtienen las personas que nos rodean. ¿Quién me recuerda cómo se llama esta emoción? Muchachos, nuevamente, con relación al taller de la semana pasada, hablamos de una emoción que nosotros presentamos cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos, cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos. Muy bien, hablamos de la frustración. Decíamos que esa se presenta en diferentes ocasiones, precisamente cuando las cosas no salen, cuando nosotros las esperamos, o cuando sencillamente nosotros comenzamos a observar que no estamos presentando los resultados que esperamos o los resultados que presentan las personas que nos rodean, ¿verdad? Esta precisamente es la frustración. Decíamos que cada persona presenta su propio ritmo de trabajo, puesto que cada persona presenta habilidades y competencias especiales. Decíamos también que esas competencias se pueden relacionar con diferentes elementos, ¿cierto? El hecho de que yo sea más hábil en una asignatura que en otra se puede relacionar a diferentes cosas. Si, por ejemplo, a mí no me va muy bien en las matemáticas, pero soy una persona excelente al momento de escribir, pues esto se puede relacionar con diferentes cosas. Por un lado, con la forma en la cual en mi hogar comienzan a inculcarme este tipo de actividades. Si yo estoy en un hogar que me inculca diariamente las matemáticas, pues o que tal vez mis padres sean matemáticos o sean personas muy buenas en las matemáticas, esto puede ayudarme a que yo desarrolle más esta área, ¿cierto que sí? Más sin embargo, si yo me encuentro en un lugar en el cual comiencen a estimular en mí desde temprana edad diferentes actividades artísticas, por ejemplo, si mis padres son artistas, ¿cierto? Seguramente yo voy a nacer con una predisposición al arte y muy posiblemente mi crianza ayude a que yo comience a fortalecer este tipo de habilidades, ¿verdad? Este tipo de competencias se relacionan con la crianza y la forma en la cual nosotros desarrollamos cada una de estas habilidades. Pero también existe una teoría conocida como la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué es esta teoría? Pues vamos a ver de qué se trata. Esa teoría es creada por un doctor llamado Howard Gardner. ¿Qué es lo que nos dice Howard frente a la inteligencia? Esa persona nos dice que nosotros generalmente, o hasta hace algunos años, pensábamos a la inteligencia como algo unitario, ¿cierto? Como algo único. Creíamos que la inteligencia era un factor único que tenían ciertas personas y que cuando las personas contaban con ese factor, eran inteligentes en todas las áreas, ¿cierto que sí? Sin embargo, nos comenzamos a dar cuenta de que existían personas que eran muy buenas en unas áreas, en unas asignaturas
o en unas actividades especiales, pero que mostraban dificultades en otro tipo de asignaturas. Por lo cual se estableció que no existe un único tipo de inteligencia, ¿verdad? Se determinó que existen diferentes tipos de inteligencia y que nosotros podemos presentar una inteligencia, podemos presentar otra inteligencia, pero que no estamos en la obligación de presentarlas todas. Hay personas que presentan más habilidades en unas asignaturas que en otras, y eso se debe al tipo de inteligencia que han desarrollado a lo largo de su vida. ¿Cierto que sí? Tengamos en cuenta entonces que no siempre las calificaciones más altas se muestran como resultado ante las personas más capaces o más competentes. Tengamos en cuenta que existen diferentes tipos de inteligencia que no se pueden medir a través de una prueba o a través de una evaluación. Diferentes capacidades y diferentes habilidades que nosotros podemos presentar independientemente a que nuestras notas sean altas o sean bajas en nuestro colegio. De esta forma se nos presentan que existen diferentes tipos de inteligencia y que éstas se pueden relacionar con dos aspectos fundamentales. Por un lado, existe un componente genético. Cuando hablamos de un componente genético, hablamos de nuestra predisposición con la cual nacemos para ser buenos en determinada actividad. Tengamos en cuenta que muchas veces, Juan Monroy, apagamos micrófono, por favor. Listo. Allá te lo cerré, papá. Listo, seguimos entonces. Tengamos en cuenta que muchas habilidades que nosotros presentamos en algunas ocasiones se heredan, ¿cierto? Nosotros a veces hemos escuchado que si nuestros papás eran buenos haciendo algo, posiblemente nosotros también lo seamos, ¿cierto que sí? Muchas veces nosotros hemos escuchado que si mi papá es buen deportista, por ejemplo, yo posiblemente tenga una predisposición a ser un buen deportista también. O si mi mamá era una buena matemática, yo posiblemente tenga la predisposición a ser una buena matemática también, ¿cierto? Eso se relaciona con el factor genético. El factor genético nos habla de cómo esas capacidades, esas habilidades y esas competencias pueden ser heredables, ¿cierto? Cómo se pueden transmitir de mis papás a mí por medio de la genética. De esta forma nosotros podemos decir que si nuestros papás eran buenos en una tarea, yo posiblemente pueda ser bueno en esta también. ¿De qué depende? Que yo entrene esa habilidad y que yo desarrolle esas competencias. Por eso hablamos de una predisposición. No quiere decir que si mi papá es buen deportista, yo necesariamente, sin ningún tipo de entrenamiento, yo también lo sea. Yo voy a requerir de un entrenamiento, pero ciertamente voy a nacer con una predisposición genética, ¿cierto? Con una potencial posibilidad para ser un buen deportista también. Pero esto depende de cómo yo entreno para desarrollar esa habilidad. De la misma forma, si mis papás posiblemente son o fueron excelentes músicos, posiblemente yo también nazca con una predisposición genética, es decir, con una posibilidad de desarrollarme como un músico también. Pero yo debo ensayar, yo debo entrenar y yo debo practicar para poder desarrollar esa habilidad o para poder desarrollar esa competencia. Por eso hablamos de que existen dos factores importantes aquí. Uno que es la genética, ¿cierto? El hecho con el cual yo puedo heredar ese tipo de predisposición ante ese tipo de actividades. Y dos, el medio ambiente, que habla de cómo yo entreno y desarrollo
estas habilidades que tal vez me fueron heredadas, ¿cierto que sí? Decimos entonces que la inteligencia no es algo unitario, ¿cierto? La inteligencia no es que sea solamente un elemento que tengan unas personas y que otras no lo tengan, ¿cierto? La inteligencia se puede dividir en diferentes tipos de habilidades, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos distinguir qué es una inteligencia? Nosotros podemos hablar de que somos personas inteligentes o que mostramos alguna capacidad cuando ésta nos permite resolver problemas cotidianos, ¿verdad? Muchas veces se conoce a la inteligencia como una cualidad que le permita a una persona resolver problemas cotidianos. Si nosotros, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de estar en un colegio y no tenemos conocimientos de alguna forma matemáticos o no tenemos conocimientos históricos, ¿cierto? Pero tenemos la capacidad de resolver problemas cotidianos, podemos hablar de que estamos manifestando también un tipo de inteligencia, ¿cierto? De la misma forma, si bien yo no tengo o no he tenido la oportunidad de estudiar, pero aún así yo tengo el ingenio de crear nuevos inventos que puedan servirme a mí y facilitarle la vida a los demás, yo también estaría demostrando inteligencia en ese sentido. Listo, muchachos. Bien, si bien decimos que no solamente existe un tipo de inteligencia, podemos hablar de por lo menos 9 tipos de inteligencia diferentes. El primero de ellos es la inteligencia visual espacial. ¿Cuál es este tipo de inteligencia? Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que yo tengo de dimensionar diferentes elementos en un espacio determinado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La inteligencia visual espacial se presenta cuando nosotros vamos a comprar una cama para nuestra habitación. Entonces nosotros vemos la habitación y nosotros pensamos, ¿será que esta cama nos cabe aquí? No, yo creo que esta cama no nos cabe porque la cama no dejaría cerrar la puerta y la cama daría hasta el closet y no podríamos abrir la puerta del closet. Necesitaríamos una cama más pequeña, ¿cierto que sí? Sin la necesidad de que nosotros utilicemos una regla o un metro o ningún elemento para medirla, nosotros de alguna forma ya tenemos una noción que nos permite dimensionar cómo podríamos posicionar la cama en nuestra habitación, que nos permite identificar si esta cabría, si esta no cabría, ¿verdad que sí? O como cuando nosotros alistamos maleta, por ejemplo. A veces no sé si ustedes han salido de viaje y han tenido que empacar muchas cosas en una maleta pequeña. Cuando nosotros de alguna forma tenemos la capacidad de organizar todas las cosas que vamos a empacar de manera que quepan y se ajusten, nosotros estamos presentando también una inteligencia visual espacial. Nosotros tenemos la capacidad de... Señor. Exactamente. Entonces nosotros comenzamos a organizar, bueno, esto no me cabe así, pero si yo coloco la ropa acá, el celular acá y el computador acá, ya todo me va a caber mejor. Entonces, ese tipo de cosas, señor, exactamente. Eso es precisamente la inteligencia visual espacial. Les voy a poner otro ejemplo, puesto que este es un tipo de inteligencia que se mide en diferentes pruebas del Estado, ¿cierto? Pruebas como las pruebas del ICFES. Se nos muestran ocasionalmente un tipo de preguntas como estas. No sé si ustedes ya las han visto antes. Listo. En este tipo de preguntas se nos muestra una imagen, o mejor dicho, una figura desarmada, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar
cómo se vería la figura una vez la hemos armado, ¿cierto que sí? Este tipo de pruebas se utilizan precisamente para que nosotros pues mostremos esta capacidad visual y espacial que tenemos. La capacidad que tenemos de reorganizar mentalmente diferentes elementos visuales y de pensar cómo cada uno de esos elementos ocuparía un lugar en el espacio, ¿verdad? Aquí otro ejemplo de este tipo de preguntas que se nos presentan. Se nos muestra una figura desarmada y se nos pide que pensemos cuál sería el resultado una vez la armemos, ¿cierto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el resultado? ¿Seguros? ¿Seguros? Listo, es un poco más complicado de lo que pensamos, ¿verdad? En este caso sería la opción D, ¿verdad? Puesto que tenemos que tener en cuenta diferentes pistas visuales que se nos presentan, tales como, eso, muy bien, hay algunos que me presentan bastante inteligencia visual espacial acá. ¿Listo? Lo importante es que identifiquemos que este tipo de preguntas se orientan precisamente a que nosotros podamos evaluar este tipo particular de competencias. La siguiente es la lógica matemática. Este segundo tipo de inteligencia se relaciona precisamente con nuestra capacidad para realizar operaciones matemáticas o simplemente para establecer secuencias lógicas, ¿verdad? Cuando nosotros de alguna forma implementamos la lógica, estamos manifestando este tipo de inteligencia. Por ejemplo, si yo tengo un esfero aquí en las manos, y si antes de que yo lo suelte, yo puedo deducir qué va a pasar una vez yo lo suelte, o sea, qué va a caer, pues aquí ya estoy implementando la lógica, ¿verdad? Son diferentes elementos que me ayudan a expresar este tipo de inteligencia. De la misma forma, cuando nosotros, señor, pero pues ya vimos que no. Precisamente esto es la lógica y precisamente eso se relaciona también con nuestro pensamiento matemático o con nuestro pensamiento aritmético. Este tipo de inteligencia se expresa en la capacidad en la cual yo tengo la capacidad de realizar diferentes operaciones matemáticas o diferentes operaciones numéricas, ¿cierto? El tercer tipo de inteligencia es la inteligencia musical, ¿cierto? No cabe mayor explicación para ella, puesto que su nombre lo indica. La inteligencia musical nos habla de nuestra capacidad para poder reconocer diferentes melodías y para poder establecer diferentes estructuras musicales en una pieza o en una composición, ¿cierto que sí? La inteligencia musical se relaciona con nuestra capacidad para componer y para poder de alguna forma inventar nuevas melodías y nuevas canciones. La inteligencia verbal y lingüística se relaciona con nuestra capacidad para asignaturas relacionadas con el español, con los idiomas y con la capacidad que nosotros tenemos para comprender los diferentes signos de puntuación y cómo estos de alguna forma se relacionan con la forma en la cual nosotros pronunciamos las palabras, ¿cierto? La inteligencia verbal y lingüística también se relaciona con la forma en la cual nosotros podemos estructurar gramaticalmente de una forma adecuada una oración, ¿sí? Tengamos en cuenta que a pesar de que muchos sepamos hablar español, pues realmente hay algunos que no lo saben hablar muy bien, ¿cierto? Que estructuran de forma equivocada las oraciones, ¿cierto? Que presentan ciertos errores gramaticales, ¿cierto? Personas que combinan el tutear con el hablar de usted, ¿cierto? Entonces las personas que preguntan, ¿cómo te llamas tu nombre? Entonces son personas que no utilizan una adecuada estructura gramatical
para comenzar a manejar el idioma español. Pero hay personas que se desempeñan muy bien en ese tipo de tareas, por lo cual son personas que presentan una buena inteligencia verbal y lingüística. La siguiente inteligencia, señor. Sí, señores. Si la comunicación se corta, ingresamos nuevamente. Gracias. Listo. El siguiente tipo de inteligencia es la kinestésica o inteligencia kinestética. Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que yo tengo para expresarme corporalmente. ¿Cierto que sí? Hay personas que tienen grandes capacidades a nivel de expresión corporal. Personas que tienen la capacidad de bailar, ¿cierto? De moverse en un ámbito deportivo. Personas que tienen la capacidad de expresar diferentes cosas mediante el movimiento. Entonces, eso lo vemos en el caso de personas que estudian artes escénicas, ¿cierto que sí? Personas que estudian actuación, que de alguna forma mediante el movimiento pueden expresar diferentes emociones y pueden interpretar diferentes roles, ¿cierto? Este tipo de habilidades relacionadas con el movimiento se llama inteligencia kinestética, ¿cierto? Entonces, acordémonos de la palabra kines como cuando nosotros hablamos de telequinesis, ¿cierto? Cuando hablamos de esa capacidad que presuntamente presentan algunas personas que es de mover objetos con la mente, ¿cierto que sí? Con esta forma nosotros nos podemos acordar que las capacidades kinestéticas son las que se relacionan precisamente con el movimiento, ¿verdad? Con la capacidad que yo tengo de expresarme de forma corporal, la capacidad que yo tengo para bailar, la capacidad que yo tengo para expresar diferentes roles mediante mi cuerpo, ¿cierto? Y mediante el movimiento son habilidades kinestéticas, ¿cierto? Propias de la inteligencia kinestética, otro tipo de inteligencia. Después tenemos la inteligencia intrapersonal, ¿cierto? La inteligencia intrapersonal se relaciona con la capacidad que yo tengo para reconocerme a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Reconocerse a sí mismo no quiere decir el hecho de que yo me vea al espejo y yo diga, ah, esa es Mariana, o ah, ese es Camilo. No, la inteligencia intrapersonal se relaciona con el hecho de que yo reconozca cuáles son mis habilidades, mis capacidades, mis emociones, ¿cierto? Que yo reconozca cómo es mi personalidad, que yo reconozca cómo yo puedo reaccionar ante diferentes tipos de emociones, yo cómo actúo cuando estoy feliz, yo cómo actúo cuando estoy triste, e incluso yo cómo actúo cuando estoy ante el efecto de diferentes sustancias, ¿cierto? Hay personas que tienen una gran inteligencia intrapersonal, en el caso, por ejemplo, de algunos adultos, que dicen, no, yo no consumo alcohol porque yo sé cómo me pongo cuando tomo, ¿cierto? Que los hemos escuchado. Entonces, personas que dicen, no, yo no puedo tomar porque yo sé que si tomo bajo el efecto del alcohol, yo soy una persona impulsiva, yo soy una persona agresiva, entonces yo mejor no lo hago, puesto que yo tengo ese conocimiento de mí mismo. Yo reconozco cuáles son mis comportamientos en diferentes situaciones particulares. Esto es lo que se relaciona precisamente con el conocimiento propio. Y esto es precisamente lo que se relaciona con la inteligencia intrapersonal, la capacidad que yo tengo para reconocerme a mí mismo, ¿cierto? Es un tipo de inteligencia también muy importante que también existe dentro de este gran conjunto de inteligencias múltiples. ¿Listo? Seguimos con una que suena parecido, pero que es muy diferente. La inteligencia interpersonal. Es diferente. Recordemos que la primera era intrapersonal y esta es interpersonal.
La inteligencia interpersonal es precisamente la que se relaciona con mis capacidades sociales. ¿Qué tan bueno soy yo para interactuar con las personas que nos rodean? ¿Cierto? Hay personas que son brillantes en diferentes asignaturas a nivel académico, ¿verdad? Que son muy inteligentes en diferentes áreas, pero que no presentan mayores capacidades para relacionarse con los demás. Son personas de alguna forma solitarias que no saben o no reconocen cómo entablar una conversación con los demás, no saben o no reconocen de alguna forma cómo poderse expresar con las personas que le rodean y cómo de alguna forma tener o generar una buena impresión en estas personas, ¿cierto? Son personas que no han desarrollado una adecuada inteligencia interpersonal. Por el contrario, hay personas que no tienen o que no. Eso ya están levantando la mano, muy bien. Vamos a esperar unos segunditos más y pasamos con la siguiente diapositiva. Listo, muchachos, seguimos entonces. Persona que se llegue a quedar atrasada, por favor consultamos la presentación, las diapositivas que van a estar en Classroom también. ¿Listo? Recordemos que la tareita que se les va a dejar el día de hoy también debe ir acompañada con fotos de eso que estamos copiando, de la evidencia de lo que nosotros escribimos en clase. Seguimos. Listo, debajo vamos a copiar, por favor, en una lista cada una de las 9 inteligencias que se nos están presentando acá. ¿Listo? Lo pueden hacer a manera de lista o si gustan también lo pueden hacer de la forma en la que se presenta en la diapositiva, de manera circular. Muy bien, Jorge Isis. Listo, mientras van copiando vamos dando las indicaciones finales. Tengamos en cuenta que si bien es cierto que nosotros podemos desarrollar todos y cada uno de los tipos de inteligencia que hay, es importante también que nosotros comencemos a reconocer con cuál de estos tipos de inteligencia nos sentimos más identificados y cuáles nosotros debemos desarrollar para poder alcanzar el proyecto de vida que nosotros nos hemos planteado, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros reconocemos que tenemos diferentes aptitudes o diferentes habilidades para desarrollar una profesión en especial. Pero también identificamos que para desarrollar esa profesión debemos desarrollar otras habilidades que no hemos desarrollado todavía. Por ejemplo, si mi proyecto de vida es que cuando grande yo quiero ser psicólogo, yo debo tener en cuenta que debo desarrollar una adecuada inteligencia emocional, ¿cierto? Una adecuada inteligencia interpersonal, una adecuada inteligencia lingüística para poderme comunicar
con las personas que me rodean, ¿cierto? Y para ser un buen psicólogo en un futuro. De la misma forma, si yo lo que requiero es ser un ingeniero o un arquitecto, yo debo reconocer también cuáles son estas habilidades que yo debo desarrollar, ¿cierto? Principalmente habilidades relacionadas con la lógica, con la matemática, habilidades relacionadas con la inteligencia visual y espacial, ¿cierto que sí? Son las principales habilidades que yo debo comenzar a desarrollar. Pero de vez en cuando resulta que también yo tengo que, como ingeniero, realizar una exposición en la cual yo muestre cuál es la obra que yo voy a realizar. O si yo voy a ser arquitecto, necesito realizar una exposición en la que yo muestre cuál va a ser el edificio que yo voy a construir. Entonces también debo adquirir habilidades interpersonales, ¿verdad? Habilidades comunicativas. Si bien es cierto que nosotros podemos adquirir cada una de estas habilidades en la medida en la cual nosotros las entrenemos, también es importante que nosotros comencemos a identificar cuáles son esas habilidades más representativas para nosotros y cuáles son aquellas que debemos comenzar a desarrollar para ejercer la profesión que nosotros queremos para nuestro futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades que debemos comenzar de alguna forma a potenciar y a desarrollar en una mayor medida, en la medida en la cual esas se relacionen con esa profesión que yo quiero para mi futuro? Eso, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? La tareita va a ser precisamente esta. En el cuaderno vamos a escribir precisamente cuál es la profesión que yo deseo realizar en mi futuro y cuáles de esas inteligencias son las que yo necesito para poder ejercerla. ¿Listo? Nuevamente, como tarea, escribimos en nuestro cuaderno cuál es la profesión que yo quiero para mi futuro y cuáles son las inteligencias que yo debo desarrollar o que yo debo entrenar para poder alcanzar esa profesión que yo quiero para mi futuro. ¿Listo? Mis chicos, no siendo más, los dejo. Muchas gracias por su participación, por su asistencia y nos vemos la próxima semana nuevamente en clase de Proyecto de Vida. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, chicos.